Bien, continuando. Para que una monografía se considere científica, debe seguir los siguientes pasos. Lo que decíamos hace rato. Tratar el objeto de investigación, el objeto de estudio. Y debemos siempre preguntarnos cuál es. Perdón un segundito. Bebita, estoy en clases. Papito, mi tenis me lo metí por si acaso. Ha metido la Mario. Ay, ya, Chau, gracias, chau. chao. Ya. Tratar el objeto de estudio. Entonces, eso significa que tenemos que haber determinado cuál es nuestro objeto de estudio e investigación, de manera que pueda ser concebible para los demás. Es decir, ¿no?, que ese objeto de investigación tiene que ser real, tiene que ser de interés y tiene que ser novedoso. Porque no vamos a investigar bibliográficamente algo que ya se ha investigado. Luego, la investigación dice cosas sobre el tema que no han sido dichas antes. Por eso decíamos, tiene que ser de interés. O han sido enfocadas desde una óptica diferente. Por ejemplo, si hablamos de recintos carcelarios, los recintos carcelarios pueden ser, en este caso, investigados desde el punto de vista de la infraestructura. Ese es un enfoque en la infraestructura. Pueden ser también, es decir, estudiados desde el punto de vista de la legislación del régimen penitenciario. Pueden ser estudiados desde las características sociales. Pueden ser estudiados los recintos desde la reinserción con los encausados. Pueden ser estudiados desde una óptica psicológica. Es decir, ahí vemos la parte de la psicología jurídica. Entonces, hay diferentes enfoques que se pueden dar desde diferentes ópticas a ese objeto de estudio. Por eso que el objeto también hay que establecer desde qué óptica se va a estudiar. Proporciona elementos que confirman o refuten las hipótesis que se presentan. Ustedes no van a trabajar con hipótesis, porque es una monografía bibliográfica. Pero sí van a proporcionar elementos. Y estos elementos que van a confirmar o refutar van a estar en base a los objetivos de la monografía. Generalmente, el tipo de monografías que ustedes desarrollan tienen entre 3 a 4 objetivos específicos. Y aquí arriba va a estar el
objetivo general. El objetivo general de la monografía. Este objetivo general de la monografía va a estar mirando el objeto de la investigación. Y lógicamente hemos dicho, este objeto de la investigación va a estar mirando al título de la investigación. Es decir, todo está relacionado, todo está concatenado. En este caso, objeto de la investigación, título de la investigación, objetivo general de la investigación, objetivos específicos de la investigación. El desarrollo capitular. El desarrollo capitular de la monografía. Si la monografía tiene 3 objetivos específicos, eso va a significar que la monografía va a tener 3 capítulos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda está ahí? ¿Dudas? 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 ¿No tienen dudas? Doctor, ¿estos capítulos pueden tener subcapítulos? Claro, cada capítulo va a tener títulos y los títulos van a tener sus subtítulos. Es como cuando leemos un libro, un texto, tiene títulos, tiene el capítulo, tiene el nombre del capítulo 1, tal cosa, subtítulo 1, tal cosa, subtítulo 1, no sé. Es como como un texto. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pero eso se dice que una monografía bien hecha es fácil de leer. Tiene que ser coherente. Tiene que tener citas bibliográficas. Por eso hay que citar las fuentes bibliográficas. Y tiene que ser original. Y esa originalidad justamente nos va a determinar de que no haya plagio, ¿no? Tiene que ser original. Dentro de los tipos de monografías tenemos las de compilación y las bibliográficas. Ustedes van a trabajar ambas. Es decir,
bibliográficas porque las fuentes van a ser bibliográficas. No hay trabajo de campo, como decimos, ¿no? Como hemos dicho. No se requiere ir a levantar encuestas, entrevistas, nada. Y la compilación porque se va a transcribir esa información bibliográfica. Se va a transcribir respetando las citas y las fuentes bibliográficas. Y ustedes también, si ustedes tienen su criterio propio cuando van trabajando, entonces ustedes pueden tener su criterio. Y van a tener su criterio porque eso es lo que llamamos posicionamiento teórico. Ahora les voy a pedir, por favor, todo el material está en el Moodle. Tienen que bajar el material. Tienen que leer el material. Hay una guía con preguntas. Entonces, si no me equivoco, esa es la pregunta 17. Ustedes tienen que responder a las preguntas. Pregunta, está interlineadito. Aquí está la pregunta. Aquí está la pregunta. Y aquí ustedes tienen que responder la respuesta. Entonces, aquí tienen esta pregunta y responden en la guía. Hasta la pregunta 17. 16 o 17 de la guía. Estas respuestas de la guía las van a trasladar a esta planilla de trabajo. Van a hacer copy-paste de las respuestas que ustedes han dado. Y este cuadro es el trabajo número 1. Aquí está, trabajo número 1. Para eso ya tienen que haber determinado su objeto de la investigación y tienen que tener el tema. Que seguramente todavía ese tema que tienen que presentar el día sábado, tienen que subir a la plataforma del Moodle. Este tema todavía va a estar un poco, no va a ser el definitivo. Tal vez hay que hacer algunos ajustes, cambiar algunas palabras, algo. Entonces, esta misma planilla, esta planilla de trabajo, ustedes la tienen en la plataforma, en el Moodle, así en blanco la planilla, y tienen otra planilla igual que esta, con respuestas, que es una planilla con ejemplo. Lo mismo que la guía, hemos dicho, la guía tiene con preguntas y respuestas. Es la guía con ejemplos, para que ustedes puedan orientarse. Si ustedes no van a leer las guías, ni la guía en blanco con solamente la pregunta y la guía con respuestas que los va a orientar, no van a poder hacer el trabajo. Entonces tienen que leer. No hay otra manera. No hay otra forma. Porque en base a este trabajo, se desarrolla los demás trabajos y esta es la primera parte de la monografía. Entonces, si esto no está bien, tampoco va a estar bien el segundo trabajo. Ni tampoco va a estar el segundo trabajo, que es ya las respuestas acá, que se sistematiza, que también tiene la planilla. Pues tienen que ver las planillas de todos los trabajos. Una vez que se responde esto, se sistematiza acá las respuestas, van a ver los ejemplos, la planilla con ejemplos también, ¿no? La guía también. Se sistematiza los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos,
el problema. Primero está el problema, el gran problema, y el problema siempre es interrogante, como van a ver en el material. Después están las subpreguntas problemáticas, que de este problema van a nacer las subpreguntas. De estas subpreguntas van a nacer los objetivos específicos de la monografía. De este objetivo, de esta pregunta problemática general, va a nacer el objetivo general. Objetivo, no estoy hablando de objeto. El objetivo general de la monografía. Y lógicamente que estos objetivos específicos van a mirar al objetivo general. De estos objetivos específicos, que pueden ser 3 o 4, hemos dicho, van a nacer los capítulos de la monografía. Entonces, si son 3 objetivos específicos, van a tener, la monografía va a tener 3 capítulos. Preguntas. Doctor, una consulta. Dígame, José. Con respecto al trabajo, ¿esta es la planilla que tenemos que subir a la plataforma? Exactamente. Está bien, doctor. Esta es la planilla que van a subir a la plataforma, el primer trabajo. Pero esta planilla, decimos, tiene que, lo primero que tienen que hacer ustedes es determinar lo que hemos visto hace rato, su objeto de investigación. Después de determinar su objeto de investigación, va a ser el tema de investigación. Luego van a revisar la guía. La guía donde tienen preguntas. Están las preguntas. Y aquí están las respuestas. Está la pregunta y ustedes tienen que responder. Y para poder responder a las preguntas van a ver la guía con ejemplos. Con un ejemplo para que se puedan orientar. De esa guía hasta la pregunta 17, ahora van a transcribir aquí, van a hacer copy-paste, porque esto es lo mismo que las preguntas. Van a copiar acá. Y aquí dice, ¿qué pasa en el ámbito espacial? En el espacio. El espacio puede ser, en este caso, Bolivia. El ámbito espacial puede ser recintos carcelarios. El ámbito espacial puede ser los delitos cibernéticos. El ámbito espacial puede ser la trata y tráfico de personas, de acuerdo a su tema. Por eso dice aquí dice, ¿qué pasa en el ámbito espacial en relación al objeto de investigación? Y ustedes tendrán que escribir aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que han identificado ustedes en ese ámbito espacial en relación a su objeto de investigación? Por eso hemos dicho que lo primero que tienen que trabajar es el objeto de investigación. Luego, tenemos que ver los síntomas del problema. ¿Qué hechos se observan en este ámbito espacial? ¿Qué hechos se observan? Si vamos a trabajar, por ejemplo, el hacinamiento en los recintos penitenciarios, determinan una agresividad muy grande en los reclusos, por ejemplo. Ya. Entonces, el objeto de investigación va a ser recintos carcelarios,
agresividad de los reclusos. Ese es el objeto. Entonces, cuando se describa qué pasa en el ámbito espacial en relación a ese objeto de investigación, diremos, la mayor parte de los recintos carcelarios en el país se encuentran, o en el departamento de Cochabamba, existe un hacinamiento muy grande porque la infraestructura no está adecuada, Y además esto determina, ese mismo hacinamiento está determinando que hay una agresividad muy grande que se presenta inclusive con asesinatos entre los propios reclusos, que también está determinado por el hacinamiento en el cual se encuentra. Entonces, aquí han hecho una narrativa. ¿Qué pasa en el ámbito espacial en relación a mi objeto de investigación? Los síntomas del problema. Identificar qué hechos se observa. Entonces, viendo esto, viendo qué es lo que pasa en el ámbito espacial en relación a mi objeto, tendré que ir describiendo esos síntomas. Y los síntomas son los padecimientos, ¿no? Recintos carcelarios extremadamente pequeños para el número de reclusos que existe. No hay una división en los recintos carcelarios de acuerdo a la gravedad del delito que cometieron los reclusos. Esto determina que se mezclen entre estos reclusos de alta peligrosidad con aquellos que no son peligrosos. La infraestructura no permite tener espacios físicos donde puedan socializar los reclusos y además espacios que busquen la reinserción en el contexto social, puesto que la ley establece de que los recintos carcelarios deben tener sectores para formación y capacitación. Talleres de carpintería, talleres de mecánica, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que los reclusos, cuando salgan del recinto, puedan lograr su reinserción en el campo laboral y en el contexto social. Después ya tendrán que, en este caso, ver los síntomas en relación a la agresividad. Se identifica que hay un alto grado de agresividad por parte de los reclusos, especialmente por aquellos que se creen o son los líderes dentro de los recintos penitenciarios. Y mucho más, si existe ingreso de bebidas alcohólicas, sustancias controladas a los recintos. Estamos identificando esos síntomas del problema en relación al objeto de investigación. Entonces, esto está total, las respuestas de acá están mirando a estas. Luego tenemos causas del problema. ¿Cuáles serán las causas o los hechos o situaciones que lo producen? ¿Qué producen? Porque aquí estamos viendo síntomas. Entonces, ¿aquí qué los produce? Falta de establecimientos o recintos carcelarios amplios y que se encuentren principalmente equipados, falta de presupuesto económico para el equipamiento y la implementación de espacios para la adquisición de oficios, tal vez falta de control en el ingreso
de las visitas. Y aquí se va identificando esas causas o hechos. Luego se pasa al diagnóstico. Entre estos síntomas, es decir, estos síntomas y las causas, y estas causas, hay que hacer una narrativa. Hay que hacer una narración entre los dos. Las causas y el síntoma. El síntoma, ¿qué es lo que pasa? Pero, ¿por qué sucede esto? La causa. Entonces, entre estos dos componentes, este y este, se hace una narrativa aquí. Preguntas. Dudas. Si no preguntan, hemos dicho, va a ser difícil. Preguntas. Dudas. Brian. Carla. Carlos. Cristian. Daniel. Daniela. Doctor, hasta aquí, por mi persona, está comprendida la actividad que tenemos que realizar. Perfecto. Doctor, yo tengo una preguntita. Dígame, Daniel. En el diagnóstico con síntomas y causas, por ejemplo, mi tema es la criminalización de las protestas sociales, ¿no? ¿Sería que los síntomas podrían ser las consecuencias que causa esto en contra de la sociedad y de la población? Por eso, ¿cuál es su tema? La criminalización de las protestas sociales. A ver, voy a ver un segundito, por favor. Criminalización de las protestas sociales en Bolivia. Un Sí. análisis jurídico. Ahora, tal vez aquí, le he puesto OK, que ese es su título, tal vez hay que buscar una parte más específica de la criminalización en las protestas sociales. ¿Qué parte? Es decir, ¿qué tipo de protestas sociales? ¿A qué tipo de protestas sociales se refiere? Me Dani. refiero a, por ejemplo, este último que pasó en camino a lo que fue de Quillacollo más allá, donde estaban yendo en marcha y lanzaron dinamita a los policías, ¿no? Porque prácticamente el país entero estaba pidiendo lo que es el estado de sitio. Pero la otra parte se defendía argumentando que estaban en su derecho de protesta social, pero hay un principio de derecho que dice el derecho de uno termina cuando vulnera el del otro, Del otro, ¿no? lógico. Pero en ese caso el tema, Claramente. por eso, el tema, Daniel, tiene que ser más específico. Porque la criminalización de las protestas sociales, hay tantas protestas sociales en Bolivia.
Pueden ser en ese caso bloqueos de las calles, pueden ser la toma de recintos sindicales, o puede ser también el, el perjuicio y el asalto al comercio, al comercio, a las tiendas comerciales. Por eso que su tema tiene que ser, el objeto tiene que ser mucho más preciso. ¿Me comprende, no, Daniel? Sí, doctor. Porque el tema está demasiado abierto, muy abierto. Entonces, Sí, porque ¿qué también parte de las hablo protestas con... sociales? ¿No? Entonces, mucho más específico, o sea, las protestas sociales en este caso, serían las protestas sociales con los bloqueos en las principales carreteras que unen a los departamentos, a los diferentes departamentos del país. Ya, entonces ya, está yendo mucho más específico. Porque también las protestas sociales, he visto de que cuando hay manifestaciones, protestas sociales, también atacan a los negocios. Entonces, doctor, lo que lo podría objetar tal vez podría ser la criminalización de las protestas sociales en perjuicio de la seguridad pública, tal vez. No, pero todo es seguridad. Tiene que ir más específico. En este caso tendría que ser, como le digo, en bloqueos en carreteras interdepartamentales. Está más específico. O puede ser en avasallamiento a negocios públicos, a negocios. Si hay una protesta en las calles, se ha visto varias veces, inclusive rompen los vidrios de las tiendas y quieren saquear las tiendas, como hemos visto en la Argentina también, ¿no? Entonces, está bien sociales en Bolivia, ya el contexto también es Bolivia, entonces, pero tiene que ser más específico, ¿me comprende? Claro, claro, doctor. Entonces, es por ese objeto de investigación hay que delimitarlo más, porque si no la investigación va a tener que describir tipos en este caso dice, de las protestas. Las protestas sociales, hay diferentes tipos de protestas sociales. Entonces, ¿a qué tipo de protestas sociales se estás refiriendo? Y eso le va a permitir, es decir, ir viendo la especificidad de ese objeto de investigación. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Luego tenemos el pronóstico. El pronóstico siempre es a futuro. Entonces, ¿qué pasa? Se asume que la situación identificada, es decir, las causas y el diagnóstico, subsisten en el objeto de investigación. ¿Qué pasa? Como en el caso de Daniel, por ejemplo, decía, ya, si lo ponemos mucho más específico, su objeto de investigación, que sean las protestas sociales en las carreteras interdepartamentales. Es decir, ¿qué pasa si estas situaciones subsisten? Entonces va a haber un perjuicio económico muy grande para el transporte interdepartamental, va a haber un perjuicio grande para la economía nacional, va a haber una pérdida económica para las poblaciones aledañas a la carretera y el perjuicio, por ende, a las ciudades. Después, si persiste esto, la violencia